Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros. Grande es su amor para todos, grande es su amor y por siempre. Grande es su amor. Quisiera hacer algunas consideraciones previas para poder entender esta fiesta que estamos celebrando y luego hacer una breve reflexión. En primer lugar, el bautismo de Juan no es igual al bautismo que cada uno de nosotros hemos recibido. Porque a través del bautismo, mis hermanos, nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Hemos sido transformados en templos vivos del Espíritu Santo. A través del bautismo formamos parte de esta familia de Dios, la Iglesia. El bautismo de Juan era un signo simplemente de arrepentimiento. Por eso si alguien dice, Jesús se bautizó a los 30 años, ¿por qué bautiza a niños? Bueno, en primer lugar porque no es el mismo bautismo. Juan nos lo ha dicho hoy en el Evangelio. Detrás de mí viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Segundo, Jesús no necesitaba bautizarse. Porque es la pureza, porque es Dios. ¿Qué bautismo necesitaba? Ninguno. La pregunta es entonces, ¿por qué Jesús se enfila entre todos aquellos que van a recibir el bautismo de Juan? Los padres de la iglesia, mis hermanos, nos dan la respuesta. Los padres de la iglesia dicen que Jesús, al entrar en las aguas del Jordán, no es santificado por las aguas, santifica las aguas, de tal manera, mis hermanos, que este signo sensible que todos pudieron ver y experimentar, confirma esa santificación de las aguas, porque se abren los cielos y se abren para no cerrarse. Jesucristo santifica las aguas para que todos nosotros podamos, con esas aguas santificadas, recibir el bautismo. Por eso Jesús fue. Y el Padre, mis hermanos, Dios, Yahvé, como es llamado en el Antiguo Testamento, testifica que Jesucristo es verdaderamente su Hijo. Y no su Hijo de adopción, sino su Hijo por naturaleza. Por eso es una teofanía. La fiesta que estamos celebrando, el bautismo del Señor, es una teofanía, es decir,
se nos revela en su plenitud. Como dice Hebreos 1:1, Jesucristo es la plenitud de la revelación. Y Dios se nos ha revelado en plenitud. Y si recreamos en nuestra mente este pasaje, mis hermanos, podemos descubrir que Dios se nos revela uno y trino. Un solo Dios verdadero, tres personas distintas. El Padre no es el Hijo, porque el Hijo está siendo bautizado y la voz del Padre se escucha del cielo. Y el Padre tampoco es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo desciende en forma sensible, en una forma de paloma. Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, son la plenitud de la revelación. Y el Padre testifica que su Hijo es auténtico, de su misma naturaleza. Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. De tal suerte, mis hermanos, que la revelación de la Santísima Trinidad no es como ignorantemente muchos dicen un invento de la iglesia. Es la revelación de Dios. Es Dios mismo el que nos ha revelado que es uno y trino. Nuestra inteligencia no da para tanto. Si Dios no nos lo hubiera revelado, nosotros no lo hubiéramos descubierto. Así de sencillo. Estamos, mis hermanos, en un ambiente donde todo es express, donde todo es fácil, donde abunda la piratería. Y se nos hace tan fácil ver una película original o una pirata. Jesús no es piratería, mis hermanos. Hemos dicho que el Padre da testimonio que es auténtico. Algo eso que tiene que ver mucho. Porque si Jesucristo es auténtico, nuestro bautismo, mis hermanos, es auténtico. A través del bautismo, mis hermanos, nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. ¿Cuántos dones de parte de Dios? Hemos sido transformados en nuevas criaturas. Somos a través del bautismo hijos en el Hijo. Dios nos ha adoptado. Voy a utilizar esta palabra que tiene muchas limitaciones, pero bueno, para entender, Dios nos ha adoptado como sus propios hijos. Y si Jesús con su bautismo nos abrió el cielo, mis hermanos, ese cielo sigue abierto para cada uno de nosotros. Y si en aquel día, desde el bautismo del Señor Jesús, se escuchó esa voz: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, el día de nuestro bautismo, aunque no lo recordemos, porque la mayoría estábamos pequeños, la gracia actúa y no depende del sujeto, sino de Dios. Aunque estábamos pequeños, de una manera misteriosa, pero real, los cielos se abrieron para nosotros y se escuchó la voz del Padre diciéndonos a cada uno de nosotros: en virtud de Jesucristo, también tú eres mi Hijo muy amado. Qué maravilloso, qué maravilloso. Y desde ese momento, mis hermanos, fuimos transformados también en templos vivos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Seamos auténticos en la fe. Que nuestra fe no debe ser pirata también, mis hermanos. De ocasión, de evento. No. Que nuestra fe no vaya a ser,
si me va bien. Y cuando me va mal, pues Dios no me escucha, yo me voy. No. Jesucristo sabía que era hijo. Ese día, cuando se escuchó la voz del Padre, el día en que iba entrando a Jerusalén, cuando todos con palmas gritaban: vivas, viva el Hijo de David. Y Jesucristo, hijo en la cruz, en el momento más difícil, siempre, siempre. Que nuestra fe, mis hermanos, sea auténtica, porque nuestro bautismo es auténtico. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser coherentes con lo que pensamos, con lo que creemos y con lo que actuamos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Y ese es el centro, y ese es el quicio de la vida cristiana. No somos cristianos por cumplir un código de ética moral. No somos cristianos porque creemos en un cuerpo de doctrina. Ante todo, somos cristianos porque hemos descubierto el gran amor que Dios nos ha tenido. Que se ve palpable, que se hace manifiesto al entregarnos a su único Hijo, misterio que estamos celebrando, la Navidad. Y quien descubre ese amor, mis hermanos, no puede sino dar amor. Bien decía San Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en ese hermosísimo himno de la caridad: si no tengo amor, nada soy, nada. Por eso, hoy escuchábamos del apóstol San Juan: si amamos a los demás es porque Dios nos ha amado primero. Y ese amor de Dios es el motor de toda nuestra vida. Es lo que nos mueve a vivir también en el amor y a vivir obrando con amor, que a fin de cuentas es lo que nos va a salvar. No lo digo yo, lo dice el mismo Jesús en el Evangelio según San Mateo. Si mal no recuerdo, en el capítulo 25, cuando el Señor habla del juicio final, dice que el día vendrá el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, sentado entre las nubes, y convocará a todos delante de él, a todas las naciones. Apartará a los unos de los otros, y a los que pongan a la derecha les dirá: vengan, benditos de mi Padre, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y
vistieron, era forastero y me hospedaron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Nadie puede hacer todo esto, mis hermanos, si no es motivado primero por el amor que le tiene a Dios. De tal suerte, mis hermanos, que yo quiero insistir a esta mi hermosa comunidad de Belén de Jesús. Vivamos en la caridad. Cuando yo llegué aquí, una cosa que me sorprendió de esta comunidad fue precisamente esto: saber que tenían una fe madura, que verdaderamente conocían a Dios por sus obras, y eso me llenó de una gran satisfacción cuando sabía cómo les movía el amor de Dios a llevar un pan al hambriento en el hospital civil. Cuando se acercaba la época de Navidad, a compartir nuestro pan con las familias más necesitadas, ver toda la lista de personas que se anotaban para ayudar, para colaborar, querer que todos los niños tuvieran una sonrisa en sus labios al hacerles llegar un juguete. Tantas cosas hermosas que he vivido y que he aprendido de ustedes. Le doy gracias a Dios por ustedes. Y en el nombre del Señor les exhorto a que sigan viviendo de esta manera, pero que siempre su motor sea ese amor que Dios les tiene. Que cada uno de nuestra vida descubramos el amor que Dios nos tiene y podamos vivir de esta manera, amando a los demás, aunque no los conozcamos, aunque no sean de nuestra familia. Porque, mis hermanos, hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura, dice el Señor, y ha comenzado un año de gracia, de misericordia, donde debemos de vivir de una manera muy especial todas las obras de misericordia corporales y espirituales que bien conocemos. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Celebrar la Semana de la Unidad de los Cristianos es sumamente importante, mis hermanos. De una manera especial para nosotros, para nuestro tiempo, donde la verdad, desgraciadamente, ya no es como se concebía. Aquella definición clásica de Santo Tomás, que es la adecuación de la mente con una cosa, es una verdad objetiva, porque la verdad no está en la mente, sino en la cosa. Por eso la mente se tiene que adecuar a la cosa. Ahora, en este mundo postmoderno, la verdad es la adecuación de la cosa a la mente. Todo lo contrario. Me explico con palabras más sencillas.
La verdad no depende de las cosas, sino del sujeto que las conoce. Y cada quien puede tener su propia verdad. Y eso se llama relativismo o subjetivismo. Y hay expresiones que incluso nosotros utilizamos que descubren esta realidad, esta triste realidad. Decimos, bueno, pues para mí esto es así. Como diciendo, yo tengo la última palabra, la palabra absoluta. Desgraciadamente, esa forma de pensar, mis hermanos, ha invadido todas las áreas del ser humano, inclusive en su espiritualidad, de tal suerte que, bueno, podemos tomar las Sagradas Escrituras, hacer como un círculo con una mesa redonda, leer un texto y decir, pues para mí significa esto, pero tal vez el que está enfrente significa todo lo contrario. ¿Y qué provoca esto? División. División. Olvidándonos de aquella oración que el Señor Jesús hacía antes de su crucifixión y su resurrección, como hemos escuchado hoy en el Evangelio, que encontramos en el Evangelio según San Juan, una oración profunda, sentida hacia su Padre Dios. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Haciendo a un lado esta oración de Jesús, este anhelo de Jesús, mis hermanos, tristemente, cada vez nos vamos dividiendo más y más y más. Por caprichos, por incomprensiones, por entender el Evangelio de una manera subjetiva, no objetiva. Nos hemos olvidado muchas veces de que la fe de la Iglesia es una fe milenaria, es decir, Jesús la dejó a sus apóstoles y sus apóstoles la han ido transmitiendo a través de los obispos de generación en generación. Y es sorprendente cuando estudiamos a los padres de la Iglesia, decimos, eso mismo creemos. Pues sí, y eso es lo que debemos de creer. No lo que a una persona se le ocurra, sino lo que Cristo nos ha dejado verdaderamente. Y de la manera como lo han comprendido a lo largo de todos los años de la Iglesia. Al respecto, recordar la gran conversión de este beato, John Henry Newman, que nació, creció, se desarrolló en todos sus estudios en un ambiente anglicano, no católico, y que él tenía la firme convicción de que la Iglesia anglicana poseía de una manera íntegra la verdad, que la Iglesia anglicana creía exactamente lo que creyeron los apóstoles y lo que creyeron las primeras comunidades cristianas. Y él tenía el anhelo de demostrar todo esto, y precisamente estudiando a los padres de la Iglesia de una manera sincera y buscando la verdad, vaya, se encuentra con que no, que el depósito de la verdad está en la Iglesia católica. Pero para eso se ocupa, mis hermanos, un anhelo sincero de buscar la verdad, de encontrar la verdad, de abrazar la verdad, de amar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad no es una idea, porque la verdad es una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad de Jesucristo no va a depender de cómo tú lo concibas,
sino de cómo es en realidad. Porque, recordando aquella definición nuevamente de Santo Tomás, la verdad es la adecuación de nuestra mente a la cosa y no al revés. Buscando por ahí en una librería encontré un título, un libro que decía Dios salve la razón. Era como una especie de compilación de grandes pensadores, y entre ellos estaba Benedicto XVI, y hablaba mucho de esto. Maravilloso, maravilloso. Dios salve la razón. Volver a pensar de una manera lógica y coherente. Terminaba un curso con los papás del catecismo y les decía esto: esta es la triste realidad. Nos da fatiga pensar a nuestra generación, a los hombres y mujeres del día de hoy, nos da fatiga pensar, porque buscamos la comodidad, porque buscamos lo fácil, porque nos dejamos ya más por el sentimiento que por la razón. En un diálogo con un hermano separado, un diálogo que duró varios meses, al final le decía: bueno, pues tú ya has descubierto la verdad. Dijo: sí, pero acá me siento más a gusto. No es cuestión de sentimiento. Pidámosle al Señor, mis hermanos, que suscite en los corazones y las mentes del hombre de hoy el anhelo por la verdad, porque la verdad nos llevará a la unidad, pues la verdad es una. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Estamos ya a punto de terminar el año litúrgico, mis hermanos, con la fiesta de Cristo Rey. Y al final del año litúrgico, las lecturas de la palabra de Dios se revisten de un tinte escatológico. Hablan de la parusía, es decir, el final de los tiempos. ¿Con qué intención lo hace la iglesia? Una intención clara. Recordar que por este mundo, mis hermanos, vamos de paso. Nuestra vida, como dice el salmista, es como la hierba del campo, que por la mañana florece y en la tarde se seca. Entonces alguien podría preguntarse, como lo dice el mismo Evangelio, como sucedía en tiempos de Noé: los hombres y las mujeres se casaban, cultivaban, cosechaban. ¿Qué sentido tiene entonces casarse, formar una familia, esforzarse, si al final va a llegar la parusía? Hoy estamos celebrando un matrimonio. Dice Mateo, en el capítulo 7, el versículo 24 y siguientes: el que escucha mi palabra y la pone en práctica se parece a un hombre prudente. ¿Y quién es un hombre prudente? ¿Quién es una persona prudente? Aquel que piensa bien las cosas, que piensa antes de actuar, y porque piensa antes de actuar, elige lo bueno, elige el bien. Por eso esas palabras son tan importantes en el día de su boda. Podrían pensar que el lector nos toca el fin del mundo. ¿No? Yo sé que son prudentes y que van a escuchar esas palabras y las van a poner en práctica.
Porque ese hombre prudente se parece a aquel que construye su casa. Ustedes hoy comienzan a construir su casa, su hogar, sobre roca, una roca firme, mis hermanos. Y esa roca firme es Jesucristo. Porque la familia, el matrimonio, tiene una misión muy especial aquí en la tierra. La santificación de los cónyuges. Es decir, mis hermanos, su tarea va a ser prepararse para llegar al cielo, para llegar al cielo. De nada serviría como aquellos en tiempos de Noé que se casaban y que se olvidaban de Dios. De nada serviría. Pero ustedes no serán así. No serán como esos hombres imprudentes que se olvidan de la palabra de Dios, que se olvidan de incluir a Dios en el proyecto de vida matrimonial, y que son como esos hombres que construyen su casa sobre arena. Porque vendrá su vida tormentas, se desatarán los vientos, bajarán las crecientes y dará contra su casa. Y si la tienen construida sobre arena, mis hermanos, quedará destruida. Yo sé que eso no va a pasar con ustedes, por eso están aquí. Por eso han venido a la casa de Dios, para pedirle a Dios su bendición. Decirle, Señor, sabemos que por esta vida vamos de paso, pero tú nos has dado la capacidad de amar. Y tú permitiste que nos conociéramos y nos amáramos. Hoy queremos que con tu bendición unas nuestras vidas, para que por esta vida, que es una peregrinación, juntos de la mano, con tu bendición, lleguemos a la meta, que es el cielo. El cielo. Por eso se terminará todo, porque no fuimos creados para este mundo, mis hermanos. Fuimos creados para el cielo. Para el cielo. Y esa es la vocación de todos los que estamos aquí. Fíjense nada más, qué hermoso, mis hermanos, los primeros cristianos, los primeros católicos, oraban incesantemente. Maranatá, ven Señor, no tardes, ven ya. Porque sabemos que cuando venga y sea la consumación de los tiempos, todo sufrimiento acabará. Toda enfermedad terminará. Y entonces todo será gozo en ti, contemplando tu rostro. Reunidos todos como la gran familia, la familia de Dios. Ven, Señor Jesús. Pero mientras esto sucede, porque como dice el Evangelio, nadie está, ni el día ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Menos los testigos de Jehová. Si ni los ángeles ni el Hijo lo saben, ¿por qué sí? Mientras llega el día, nosotros nos preparamos, mis hermanos. Nosotros vivimos en la casa de Dios. Nosotros cada vez nos vamos alimentando más de la palabra de Dios y de la Eucaristía, para que el Señor, con su gracia, vaya santificando y preparando para el encuentro. Mis hermanos, este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a este banquete celestial. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. ¿Quién es Saulo? Bueno, es en primer lugar judío. Y cuando digo judío, estoy hablando de un hombre conocedor de la ley, conocedor de las Sagradas Escrituras.
No solamente eso, sino que Saulo goza también de la ciudadanía romana. Y en su infancia fue instruido en el conocimiento griego, sabía filosofía. Se dice que se sabía la Sagrada Escritura de memoria. Y cuando digo Sagrada Escritura me estoy refiriendo a la Sagrada Escritura judía, es decir, el Antiguo Testamento. Porque no se ve escrito nuevo, por obvias razones, ¿verdad? Sabía la Sagrada Escritura de memoria. Era celoso del cumplimiento de la ley. Y cuando descubrimos esto, podemos hacernos varias preguntas. La primera es, entonces, ¿conversión de qué? Si cumplían los 10 mandamientos. Ya quisiéramos decir eso nosotros, mis hermanos, pero con humildad le decimos al Señor que tenga piedad y nos ayude. ¿Conversión de qué? Y por otro lado descubrimos que puede haber personas que vivan con una certeza de estar en la verdad sin estarlo. Voy a explicar estos términos porque son términos filosóficos. No es lo mismo la verdad que la certeza. La verdad es subjetiva, la certeza es subjetiva. Por ejemplo, yo puedo creer que este cirio, puedo tener certeza de que este cirio es parafina, pero en sí mismo, verdaderamente, no es parafina, es cera. Esa es la diferencia. La certeza va más al intelecto, al sujeto, y la verdad es más a la realidad de las cosas. Y Pablo, mis hermanos, tenía la certeza de estar en la verdad. Eso he aprendido desde pequeño. Él creía que el judaísmo era la plenitud de la verdad. Y vamos a responder a la primera pregunta que nos hicimos. ¿Conversión de qué? ¿Qué es lo que puede ayudar a una persona a salir de su certeza para llegar a la verdad? Un poder superior, la revelación de Dios. Porque el conocimiento y la sabiduría de Dios sí son infinitos, sí son perfectos. Nuestro conocimiento es limitado, mis hermanos. Es limitado. Puede haber un musulmán que crea que está en la verdad, sí, tiene certeza de eso. Puede haber un budista que crea que está en la verdad, sí, tiene certeza de eso. Pero ¿qué es lo que nos hace dar ese paso definitivo hacia el conocimiento de la verdad? La revelación. Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, como hemos escuchado hoy en la primera lectura. Saulo, que va persiguiendo a los cristianos, que muy pronto se les denominó católicos. San Ignacio de Antioquía, ya en una de sus cartas, así nombra la iglesia cristiana católica. Si mal no recuerdo, en su carta a la comunidad de Esmirna, en el capítulo 7. Saulo, que en su certeza, mis hermanos, persigue a los cristianos. ¿Por qué creen? Porque creen que desvirtúan al judaísmo,
que es un mensaje torcido. Él en esa creencia está. Y a eso se refiere la conversión de San Pablo. El que cree esto los va a perseguir, pero luego sucede algo maravilloso, mis hermanos. Cristo se le revela en su plenitud. Cristo le revela su divinidad. Cristo le revela su humanidad. Y Cristo le revela su iglesia. Su iglesia. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El misterio de la iglesia, cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Soy Jesús, soy Cristo. ¿A quién te persigues? Y revelaste un gran misterio, mis hermanos. Y ahí Cristo toma de la mano a Saulo y lo hace pasar de una certeza subjetiva, personal, intelectual, a la verdad que es objetiva. A eso se refiere esta fiesta, mis hermanos. Por eso es una gran fiesta, porque celebramos, mis hermanos, el poder, la misericordia, la luz que es Jesucristo. Porque de alguna manera también celebramos el que Cristo nos haya tomado a cada uno de nosotros y nos ha llevado a través de nuestras propias certezas a la verdad, que es el mismo Cristo. Y poder, mis hermanos, darle gracias a Dios por pertenecer a ese cuerpo místico de Cristo que es la iglesia cristiana católica. Hoy le damos gracias a Dios y le pedimos una cosa, que se nos siga revelando. Le pedimos una cosa, que siga purificando nuestra fe, que se siga mostrando como se mostró en ese camino a Damasco, para que, como a Saulo, nos transforme en esos heraldos de la verdad, en esos mensajeros de la buena nueva de salvación, su evangelio, que así sea. Pues en esta Eucaristía le he dado gracias a Dios, porque mi estancia aquí ha sido de la presencia de Dios. Y como San Pablo puedo decir que el Señor ha derramado sobre un servidor gracia sobre gracia, o como San Juan, su gracia siempre derrocha para nosotros. Así lo siento yo. Esta comunidad ha sido una gran bendición para mí. Así como veo toda la comunidad de nuestra celebración eucarística, así lo seguiré haciendo desde aquí. Que Dios les bendiga. Gloria al Padre y a Cristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas.